Vámonos, Venga, directo, bueno, semidirecto con Juanmi Fernández, que hemos tenido problemillas en Instagram. Es uno de los profes de la Maestría Internacional de Preparación Física en Balonmano. Ya la tercera vez, la tercera formación que mm, está con nosotros. Así que muchísimas gracias, Juanmi. Y bueno, le nada, presentamos un poquito, fisio, readaptador, entrenador personal, muy vinculado al balonmano, pero también trabaja mm, con muchísimos deportistas. Así que bienvenido, Juanmi, muchísimas gracias gracias. por participar con nosotros y estar siempre ahí El placer es predispuesto. mío. El placer es mío, Sergio. Cuéntanos un poquillo cómo es tu vinculación con el balonmano, cómo trabajas con los deportistas y luego ya entramos un poco más en materia. Bueno, pues estuve varios años ligado aquí al balonmano femenino, aquí al Costa del Sol en Málaga, de fisio, también haciendo tareas de redactación, de vez en cuando le echaba una mano también al preparador físico, tanto en pistas, sobre todo en pretemporada, en las que hay mucho más volumen de trabajo, y en el cuantas más manos se echen, pues mejor. Porque al final es un preparador físico para 12 14 jugadoras, más las juniors que suben, pues son mucha gente para ser una persona. Entonces, bueno, pues echaba también una mano al preparador físico con eso y bueno, terminé mi relación directa con el club. Sigo vinculado al club, digamos, indirectamente porque sigo viendo jugadoras, tanto de playa como de pista, y bueno, siguen confiando en mí y yo intento ayudarla en todo lo que puedo. Qué bien. Vamos a por la pregunta estrella, que la vamos a dividir un poco en dos, ¿no? La visión del técnico o del preparador físico y la visión del jugador o la jugadora. Mm. Entonces, ¿cuáles son, bajo tu punto de vista, los tres principales que podemos tener en cuenta a la hora de elaborar la preparación física? Y en este caso, un poco más ligado a tu ámbito, ¿no? Que es la Mm. readaptación, la prevención de lesiones o el cuidado del cuerpo. Pues yo te diría el primero y el más importante del que dependen todos los demás es adaptar la carga al estado del jugador y de la jugadora. Es decir, llega una pretemporada, llega una sesión y hay pues, diferentes posiciones, como lo sabemos, pues las extremos o los pivotes, las centrales, no tienen por qué trabajar igual. El grosso de la preparación física va a ser igual, pero dentro de su preparación física, pues tendremos que adaptar el trabajo, tanto el trabajo como las cargas, al estado individual de cada jugador en cada momento, que yo creo que ese es el punto más importante del que subyacen todos los demás, es que sería adaptar la carga o adecuar la carga al momento exacto de la temporada. Y a partir de ahí ya podemos sacar 20 30 2 3 puntos más, pero ese es el principal. Y yo, si tuviese que quedarme con uno, sería ese. Y, y ahí, al menos, ¿cómo lo ves tú, Juanmi, en cuanto a que un entrenador, incluso en la élite, ¿no? Como es el balonmano femenino en Málaga, ¿cómo puede abordar el entrenador o el preparador físico la individualidad de cada jugadora? ¿O al final es necesario que esas jugadoras tengan un entrenador personal aparte o que incluso ellas conozcan, ¿no? Su propia preparación física o se formen en ello? No sé cómo lo ves tú. Claro, sí, a ver, al final cualquier jugador tiene que ser profesional y con profesional me refiero a 24 horas. Es decir, tú estás cobrando por un trabajo y tu trabajo es ser jugador o ser jugador de balonmano con lo que eso implica. Entonces, tú tienes que saber, durante esas 24 horas tienes que cuidarte, tanto el descanso, alimentación, entrenamiento, todo eso. Ellas tienen que tener ciertas nociones. Yo soy partidario de que sí. Aparte de que nosotros seamos también no solo preparadores, sino también educadores, en formarlas en hábitos, en formarlas en recomendaciones, tanto nutricionales como de entrenamiento, en todo lo que engloba la salud del deportista en este caso. En todo eso tienen que tener unas nociones básicas que al final nos va a quitar un poco de trabajo, por decirlo así. Es decir, yo educo a mis jugadoras, yo educo a los jugadores en que se tienen que ir a la cama pronto, tienen que desconectar de móvil como una hora antes, tienen que cenar pronto, tienen que hacer pues, unos ejercicios previo a la sesión o posterior a la sesión. Y todo eso se lo vamos educando desde el primer día de la pretemporada. Entonces, si yo llevo todo eso adelantado, yo tengo mucho ganado ya. Y después me has preguntado también el tema de preparador físico externo. A ver,
yo soy partidario de que si el club por infraestructura no le da lo que demanda, que se lo busquen fuera. Yo eso lo alabo, es decir, una jugadora que está buscando, está pidiendo, está demandando más y el club no se lo da porque no tiene recursos disponibles o recursos personales, y esa jugadora o ese jugador se busque la vida fuera del club, yo lo aplaudo y yo se lo digo. Oye, muy bien, porque te estás buscando la vida fuera, quieres seguir mejorando, quieres tener una mejor condición física, quieres lesionarte menos y te estás buscando la vida tú por fuera, lo estás pagando de tu bolsillo, que no tendrías por qué hacerlo. Pero oye, lo están haciendo y yo eso se lo aplaudo y yo lo animo a todos los que nos vean que si están en esa situación, lo hablen con el preparador físico, con el entrenador y le diga, oye, mira, yo creo que necesito algo más, he contactado con este preparador físico, ¿te importa que habléis, pongáis cosas en común, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que necesito? En fin, porque al final lo que hemos comentado antes, un preparador físico, llevar el control exhaustivo de 12, 14 juveniles, o sea, 12, 14 jugadoras más juveniles que se suman a los entrenamientos, es un caos. Es mucho trabajo y muchas veces no está bien pagado. Seamos sinceros, entonces no está bien pagado y el entrenador o el preparador físico en este caso empieza muy implicado y conforme avanza la temporada pues va decayendo un poco eso. También es culpa a veces, o sea, no vamos a culpar siempre al club y al preparador físico, pero una cosa para medir un poquito las cargas sería con la escala RPE, es decir, tú le pasas un cuestionario de salud todas las mañanas de cómo has descansado, cómo te encuentras, y ahí ya tienes información de cómo está. Entonces, son cosas muy básicas que son gratuitas, es un Excel o incluso ya hay aplicaciones de móvil en las que se rellena ese cuestionario wellness y tú ya sabes, pues esta jugadora viene aquí, esta jugadora tal, ha dormido mal, el otro día jugó 60 minutos, no ha recuperado del todo. Bueno, herramientas que tenemos todo al alcance de la mano para hacernos la vida un poquito más fácil. Sí, yo creo que muchas veces no depende tanto de los recursos, sino de la responsabilidad, porque de hecho yo he trabajado cuando estaba en Madrid con juveniles del Atlético Madrid, del Real Madrid, e incluso en ese mundo que es otra esfera completamente diferente a la del balonmano y cualquier otro deporte, tampoco el preparador físico les puede ofrecer a esos jugadores lo que necesitan en cuanto a su diseño corporal, su forma de ser y estar, cómo encajan con su entorno como estudiantes en este caso, como son jóvenes, lo que descansan o si son delanteros o son centrales. Entonces, mucho menos va a ser en nuestro caso, pero como tú dices, también es la voluntad que uno quiera de ir Mm, registrando esos valores de RPE o cuidarse la alimentación, que eso obviamente no corre por cuenta del entrenador personal o del preparador claro. físico. Pero bueno, creo que ahí estamos avanzando mucho en nuestro deporte porque yo cada vez veo más jugadores, especialmente de Málaga, de Veravera, el otro día, por ejemplo, con Ujú. Ander, que gracias a que estáis figuras como vosotros educando y mostrándoles los beneficios que puede tener la preparación física, cada vez ellas o ellos se interesan más, pues, oye, pues yo voy a ir un par de días extras al gimnasio por mi cuenta y voy a pedirle al entrenador del gimnasio o al que tengo de confianza Mm. que me programe un par de cositas más porque sé que me vienen bien, ¿no? Más, justo el otro día lo comentaba Jesús Revilla en una charla que decía que esto se trata de convencer, y es así. O sea, no se trata de que lo hagas porque yo te lo mando, sino de tú convencerla o convencerle de que eso es bueno para ella. Entonces, ahí ya tienes el camino allanado. Pero si tú las convences con una charla que incluso una pequeña intervención de una charla de 10, 15 minutos antes del entreno, mientras están haciendo movilidad, mientras están calentando con gomas, con lo que sea, ahí tú vas charlando 2, 3 minutos con cada una y vas sembrando una amiguita, una amiguita. Entonces al final eso hace que tú vayas educando a ese jugador, a esa jugadora durante toda la temporada, pues en hábitos, en entrenamiento, en correcciones, todo eso. Y eso al final le crea pozo al jugador, a la jugadora y nos facilita la labor muchísimo, muchísimo. Y son pequeñas miguitas, conversaciones de 2, 3 minutos, que muchas veces no lo hacemos, pero es simplemente el hecho de pararnos a hablar con un jugador o con una jugadora. Por ejemplo, yo en mi caso lo tengo más fácil, que también soy fisio. Entonces, cuando están en camilla, yo ahí puedo incidir muchísimo, ahí estamos constantemente hablando. Y yo le pregunto, ¿y cómo está? ¿Y qué has hecho? Pues hace esto, haz lo otro.
Entonces, claro, los fisios ahí tenemos mucho que decir en ese aspecto porque estamos 1 hora, 40 minutos, 50 minutos a solas con una jugadora y varias, o sea, o una vez a la semana o varias veces a la semana. Entonces ahí podemos incidir muchísimo y trabajar muchísimo ese aspecto mental o ese aspecto psicológico que también es súper importante en los jugadores. Sí, yo creo que ahí el rol del fisio, incluso del preparador físico, que está al margen del que decide quién juega, es Mm. súper importante porque el técnico al final no puede abarcar a todo y aunque pueda, siempre el jugador o la jugadora tiene esa confidencialidad, ¿no? Con el Sí. prepa, con el fisio, que Mm. al final tú no puedes dar consejos de otra manera, ¿no? De otra forma y ser un poco Mm. más imparcial, porque, no sé, imagínate que el técnico le dice a una jugadora o a un jugador, macho, es que tienes que perder 5 kilos o 10 kilos. Claro, al final él o ella es el que le está poniendo en el banquillo o el que le está Mm. sacando al campo. Entonces también darle ese tip de que tiene que perder peso tal es Y como, el cómo se lo dices también. claro, es como el rol del profesor, ¿no? Que me imagino yo, o el de un padre que al final no le haces Sí. caso por cierta rebeldía, ¿no? Pero cuando es alguien que le ves más como igual, que es como un amigo o una amiga, dices, vale, Mm. pues sí, lo voy a tener en consideración porque total Juanmi es fisio o es mi entrenador personal y no me lo dice de corazón, ¿no? No es porque me vaya a quitar del campo si no pierdo peso o lo que sea. Mm. Sí, pero al final lo que hemos comentado antes, se trata de convencerlas, no de que tienes que perder peso porque te lo digo yo, sino porque es que si pierdes peso te vas a ver mucho más ágil en pista, vas a poder saltar mejor, vas a fintar mejor, vas a hacer un repliegue mejor y te vas a ver mucho mejor en pista, más rápida, más fuerte, más hábil, todo. Que no es porque yo te lo diga, sino porque tú lo vas a notar. Sí, 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 completamente. Y pasamos ahí, ya que estamos hablando tanto de los jugadores, cada vez llegan a nuestro perfil y a nuestros cursos más jugadores y jugadoras que, bueno, no tienen esos medios en el club, no tienen Mm. preparado físico, pero sí quieren hacerse cargo de su preparación física y montarse sus propias programaciones y encajar, ¿no? Las piezas del puzzle. ¿Qué les podríamos decir a ellos, a ellas como básicos? Es decir, dentro del elenco de la preparación física, ¿a qué centrarnos? A ver, es una pregunta complicada, pero a ver, te la voy a intentar resolver. Eh, yo primero siempre le diría, tú eres jugador, tú no has estudiado, a lo mejor estás haciendo económica, a lo mejor estás haciendo enfermería. Entonces, si quieres de verdad hacerlo bien, ahora por suerte con internet, pues te puedes buscar un entrenador online que te ajuste las cargas, que te dirija, porque tú no tienes por qué saber de preparación física. Bastante tienes con estudiar tu carrera de filosofía y con los entrenamientos. Entonces, por ahí decirle, mira, mm, está bien que sepa, yo te puedo dar unas nociones, pero nunca va a ser igual que te lleve un preparador físico tanto presencial como online. Ahora, que si lo quiere hacer él por su cuenta, lo primero que tendría que hacer, siempre tenemos que partir de una valoración. Es decir, cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles. Y a partir de ahí, ¿cómo lo trabajaremos? Con ejercicios globales, con ejercicios auxiliares. Nos tenemos que centrar en ganar pues, un poquito más de movilidad torácica para la hora del lanzamiento, porque justamente sufres del hombro. Tienes varios episodios pues, de tendinopatía del hombro y tú venga a trabajar el hombro y no mejora, porque a lo mejor la causa no está ahí, la causa está en la baja movilidad del tórax. O que vienes de un cruzado y tienes que volver al 100%. Eh, yo le aconsejaría que se buscase a alguien que le ayudase en ese proceso. Pero claro, al final, si él decide hacerlo por su cuenta, yo le diría, empieza por una valoración y la base de todo eso va a ser el trabajo de fuerza. Sí, una muy buena base de fuerza, tanto de tren inferior, tren superior, habilidad de movimiento, desplazamiento de pista, carrera, sprint, todo eso. Es que hay tantas cosas en la preparación física de un jugador Sí, 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 completamente de acuerdo. De que hecho, si para nosotros es difícil, para ellos puede ser un mundo. sí, de hecho, el otro día creo que era con Juan Pablo que lo hablábamos, también el deportista tiene que hacer un poco por invertir, ¿no? En esos profesionales, ya no solo en la preparación física, sino desde el punto de vista del coaching, del psicólogo, del nutricionista. Y a veces tendemos a hacer al revés, ¿no? Que digo, bueno, cuando sea profesional, entonces me gastaré el dinero en un psicólogo o en un preparador físico, pero claro, es que para poder ser profesional tienes que invertir en eso, ¿no? Creo que es Claro, completamente al revés. sí. A ver,
Es cierto que hay unas necesidades económicas, no todos podrán, pero bueno, oye, que aquí estamos para ayudar. Se ve el caso particular y mira, pues yo no puedo pagar tanto, pues bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Al final, nosotros tenemos que tenderle la mano en ese aspecto y hacérselo fácil, porque estamos para ayudarles, ya sea dentro del club o fuera del club. Estamos aquí pues, para ayudarles. Entonces, habrá quien pueda, quien no pueda, pero bueno, al final intentamos echarle una mano con charlas, con alguna programación, en fin, intentar estudiar el caso particular y ver si podemos ayudarlo o no. Pero yo creo que sí, que casi todos estamos aquí. Yo no recuerdo a nadie de memoria que me haya pedido ayuda y no la haya ayudado. De alguna u otra forma, no nos cuesta nada. Sí, además yo creo que en general en nuestro deporte, o incluso en el ámbito de la preparación física, siempre estamos predispuestos, ¿no? A ayudar Mm, y en concreto en el balonmano, lo que decías antes, que al final un preparador físico lleva una carga de trabajo muy grande y económicamente no está equilibrado con lo que se paga. Pero aún así, pues yo, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, siempre he intentado a los clubes de Madrid que son amigos, que quieren, oye, pues mm, venga, tráeme si quieres a grupos, en vez de una a una, tráeme tres, cuatro jugadoras, intento claro, hacerle un precio para que paguen un poquito cada una y tal, mm, o que desde el club se pueda financiar una parte y que la otra parte ahí está. la paguen las jugadoras o los jugadores, ¿no? Yo creo que al Hay, final hay sí, mil fórmulas. en todos los sitios, al final siempre Mm, hay un centro de entrenamiento personal, un centro de ahí está. readaptación, fisioterapia, coaching, nutrición, que está dispuesto a dar un poquito más y a ofrecer su ayuda, aunque no se Mm. compense tanto a nivel económico. Sí, así es. O sea, es que, ya te digo, se trata pues de hablar que en ese trinomio de jugador, club y profesional externo, de intentar buscar una solución y ya que el jugador ha dado el paso a mejorar, nosotros no ponerle trabas. Sí, 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 completamente de acuerdo. Bueno, Juanmi, ya por ir cerrando, cuéntanos un poco algunas pinceladas de lo que vamos a ver en tu asignatura en la maestría internacional para que los Vale, que nos bueno, escuchan sepan algunas, más. algunas las hemos ido ya tocando, pero bueno, mi asignatura va un poco más enfocada a eso, al tema de la fisioterapia y redactación. Entonces, vamos a hablar sobre esos criterios, esos requisitos que hay que tener en cuenta para volver a competir al 100% con la máxima fiabilidad después de haber tenido una lesión. Entonces, hablaremos pues de unos criterios funcionales, unos criterios psicológicos que son cada vez más importantes porque hablamos de una lesión de larga duración. Un tirón muscular que te puede dejar apartado una semana, 2 semanas, bueno, pero en balonmano pues hay muchas lesiones de ligamento cruzado, hay muchos esguinces complicados que nos podemos ir a las 6, 8 semanas, tendinopatía del manguito rotador en pretemporada, en fin, son lesiones de media larga duración que nos podemos ir siempre más de un mes. Entonces, pues hablaremos de esos criterios funcionales, criterios deportivos, criterios biológicos y criterios psicológicos. Y a partir de ahí, pues vamos a ir creando, pues daré herramientas, daré esos criterios que debe de cumplir para esa alta deportiva, esa alta competitiva, esa alta médica, porque que en orden sería, después de lesionarte tienes que tener el alta médica, después de la alta médica el alta deportiva y después de la alta deportiva la alta competitiva, que ya tienes que haber pasado por todos los profesionales del staff, entrenador, médico, fisio, redactador, preparador físico, psicólogo, para tener el visto bueno de todos y volver a competir al 100% con el mínimo riesgo de lesión. Al final, el deporte, tenemos que convivir con la lesión y es importante que lo sepan, pero tenemos que intentar reducir al máximo ese porcentaje de relesión. Sí, al final es importante porque de hecho, bueno, esta misma temporada yo ayudo al Club Balonmano Pinto y hemos tenido dos cruzados este año. Y, y lo de siempre, ¿no? Se podría haber evitado, podríamos haber hecho más fuerza, podríamos haber hecho más estabilidad, más core. Es que nunca sabes, ¿no? Al final se te cae un tío encima. Aun haciéndolo todo perfecto, no estamos libres de lesión, es imposible. Y más en un deporte de contacto como es el balonmano, que en un lanzamiento te tocan, caes mal, en una defensa cruza y es que hay casuística es infinita, sobre Sí, todo habiendo además, contacto. factores externos, ¿no? Al propio deporte, a la preparación física, como pueda ser la hidratación, el descanso, el estrés, la ansiedad. Mm.
Tantas cosas que además no podemos controlar. Claro. Pues yo creo que ha quedado todo súper claro. Nada Sí. más recordar a nuestros seguidores y seguidoras que tienen precio especial para la maestría Ujú. hasta este fin de semana, el 12 de mayo, y que también tienen un código especial con Juanmi y que estamos Eso es. deseando entrar a la maestría, que yo seré el primero que la consuma. Estoy deseando que abran las puertas porque la verdad es que es un cartelazo y bueno, ya el año Cartelazo pasado, y compañeros muy top y siempre se aprende algo nuevo. sí, ya el Y año después pasado fue potente y este año es y cada vez vamos, y un va cada poquito vez a más. más y más potente. Y después también la cercanía de los profesores, que puedes hablar con ellos de manera directa, por Telegram, por Instagram. Yo doy mi correo, doy mi teléfono al que quiera que me pregunte, que para eso estamos. Pues nada, muchísimas gracias, Juanmi. Todo súper Nada, claro. Encantado de tenerte en este equipazo por tercera edición y esperemos que sean muchísimas muchas más. más. Muy bien, pues nada, el placer es mío, Sergio. Estaremos ahí dando caña y resolviendo dudas y nada, A por que la ello, disfrutemos todos. animaros a participar, que ya están entrando muchos alumnos. Muy bien, Un ha abrazo, sido un familia. placer. Gracias, Un placer, Juanmi. Muchísimas gracias. igualmente. Chao.